Muy buenos días, Dios les bendiga y espero se encuentren muy bien. Vamos a dar continuidad con este espacio para compartir la palabra de Dios y vamos a comenzar orando por que Dios nos brinde ese entendimiento, que podamos tener esa paz para poder llegar a comprender lo que Él está buscando que comprendamos y que lo pongamos en práctica, lo pongamos en marcha en nuestras vidas. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia, por estar contigo, por permitirnos seguir predicando el Evangelio, por ayudarnos en todo lo que requerimos, por tus maravillas, por tus milagros. Muchas gracias por estar siempre a nuestro lado. Hoy y siempre te damos gracias en todo lo que haces, por todo. Gracias por todas tus maravillas, por nuestra vida, por la salud, porque nada nos falta. Tenemos un hogar, tenemos personas que nos acompañan en estos procesos que estamos viviendo, porque tenemos vestimenta, tenemos alimento, tenemos un techo que nos cubra, sea propio, sea rentado, sea prestado. Te damos gracias porque siempre suples todas nuestras necesidades, porque nada nos falta en realidad. Te pido que perdones todos nuestros pecados, que nos ayudes a dejar todo tipo de situaciones de pecado en las que estemos practicando y que seamos más como tú, que nos arrepintamos realmente de nuestros pecados y que dejemos de hacer todo lo malo, que dejemos de hacer todo lo dañino y que podamos estar amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos y no yendo en contra de las personas ni de nosotros, ni pecar contra ti, porque todo pecado es pecar contra ti. Te pido también que nos ayudes a recordar de dónde venimos, todo lo que haces en nosotros, todas esas maravillas y los milagros que haces, porque en tu palabra viene en muchos momentos diferentes que recordemos que tú eres nuestro creador, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, eres el único que merece ser exaltado hasta lo sumo. Eres quien nos ha formado, quien nos conoce. Hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Tú lo conoces, tú lo tienes, ese conocimiento, esa sabiduría, esa ciencia. Y no debemos dejarlo a un lado, porque cuando empezamos a hacer el mal, olvidamos que estás ahí, o no nos importa. Y pensamos, ¿qué será hacer esto solo una vez y seguir adelante con mi camino? No tenemos que hacer eso, sino seguir íntegramente como muchos grandes hombres en tu palabra están escritos, están determinando ese camino que siguieron sin titubear. Ayúdanos a estar cerca de ti, no en el sentido de recibir milagros, no en el sentido de interés, sino estar cerca de ti en la obediencia, ser obedientes a ti. Te pido que nos ayudes a tener sabiduría, conocimiento de esta palabra, que podamos cerrar los salmos con broche de oro, que se pueda aprender mucho, para que prediquemos a toda criatura y para que seamos testimonio de la palabra que estamos poniendo en práctica contigo. Muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ya estamos concluyendo Salmos. Vamos a Salmos capítulo 148, versículo 1. En esta sesión, en este día, vamos a concluir los Salmos y vamos a dar paso a Proverbios.
con una forma muy curiosa de ver las cosas en el sentido de la sabiduría, porque después de Cristo, Salomón fue la persona, ser humano con más sabiduría, y todo lo que escribió, cuando nosotros pensamos que se había perdido después de tener esposas de diferentes naciones y se había optado por seguir sus costumbres y tradiciones, nos damos cuenta que en Proverbios hay un panorama diferente de alguien que retoma el camino, de alguien que retoma la sabiduría y reconoce todo lo que se equivocó en estos años que tuvo de su juventud. Pero eso será, si Dios quiere, la próxima semana. Entonces, Salmos capítulo 148, versículo 1 dice: Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto, todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Y entonces tenemos una cuestión de alabanza, alabanza de toda la creación. Tenemos que en la manera de ser de la creación de Dios se está alabando a Dios. Se tiene, por ejemplo, los animales y las aves y los marinos, los terrestres. Tenemos todo tipo de animales en esta creación que hace todo por y para Dios. El ave canta por y para Dios. En este sentido, ¿a qué nos puede comentar o qué podemos comentar de esto? Por Dios, los animales hacen la obra y es para Dios, para alabarle, para darle gloria. Entonces, ellos tienen una mente limitada, nosotros también, pero una amplitud más a comparación de los animales. ¿Y a qué me refiero con una mente limitada? Nos cerramos a muchas cosas. Reitero, no tanto como los animales, pero sí podemos estar cegados viviendo una vida determinada. Podemos estar cegados pecando, cegados en la idolatría. Podemos estar cegados en todo tipo de pasiones carnales. Pero si tenemos una mente más amplia que la de los animales, quiere decir que también tenemos libre albedrío para razonar, para ejecutar y para retroalimentar. Muchas veces podemos llevar a cabo malas acciones o acciones que al principio podían ser buenas y arrepentirnos o al menos sentir remordimiento de estas acciones y darnos cuenta que no era lo mismo o no era lo correcto. Pero muchas veces no hacemos esto. Si Dios nos está dando una mente mucho más amplia que la de los animales, ¿por qué
no vivimos por Él y para Él. Si el animal hace o ejecuta alguna acción por Dios y para Dios, como lo había comentado, ¿por qué nosotros evitamos eso? ¿Por qué nosotros vivimos con una mentalidad tan limitada que pensamos que solo lo que hay aquí es lo que por siempre vamos a tener? Gente que se afana con los recursos, gente que se afana en querer quitarle a los demás lo poco que puedan tener, personas que tienen recursos y los retienen para que nadie los use, ni ellos mismos incluso. Y precisamente vemos que Salomón habla de eso. Quien se encuentra ahorrando mucho es para que otra persona lo gaste, alguien que sea su sucesor. Si alguien se afana solamente en acumular recursos y no los gasta, otra persona lo va a acabar haciendo por esa gente. Y entonces tenemos una mentalidad limitada que no nos permite alabar a Dios, porque está preocupada por juntar dinero, porque está preocupada por la dolencia que tuvo hace rato, el problema que percibió de salud, porque está preocupada por las situaciones que tiene en el trabajo, por las personas que están haciendo daño en el trabajo, buscando la manera de hacernos infelices incluso. Y entonces empezamos a sentir preocupación por las cosas, pero no recordamos que todo es por y para Dios. Pensamos que esta vida es un fin más que un medio. Pensamos que todo lo que está en nuestro alrededor ahorita o a nuestro alrededor es lo único que hay. Y no pensamos que es un proceso para poder llegar eternamente con Dios. Porque como lo hemos visto, una eternidad es infinitamente grande a comparación de lo que vamos a vivir en esta vida. Si estamos hablando de unos 70, 80 o 90, 100 años, sigue sin compararse a lo que es el término eternidad. Y entonces pensamos que lo que está aquí es lo único que hay, lo único que habrá. Y por eso no nos da pendiente quitarle a los demás, no nos da pendiente ser groseros con las personas, no nos da pendiente engañar a la gente, ya sea en infidelidades o en mentiras, no nos da pendiente nada. Porque la carne, mientras esté alimentada, el espíritu pensamos que no importa. Solo la carnalidad, solo en el ámbito, no sé, de la alimentación, de dormir, de ir al baño, de cubrir todas las necesidades. Pensamos que ya cubriendo todas nuestras necesidades, ya no necesitamos más. Pero sabemos que hay alguien que nos hace falta en nuestras vidas. Y ese alguien es Cristo. Y como lo hemos dicho siempre, y como la palabra lo manifiesta, Cristo se encuentra en toda la Biblia. No solo es alguien que de repente apareció en el Nuevo Testamento porque Dios Padre se equivocó de hacer las cosas y tiene que hacerlas de otra manera diferente. No, siempre fue la idea, siempre fue Cristo. Todo por y para Dios, todo por y para Cristo, que es el centro de todo. Entonces, lo que se menciona es alabanza. Si a lo mejor las criaturas no pueden hablar, si a lo mejor los montes no pueden hablar, el sol y la luna y los demás astros no pueden, pero en su funcionamiento ideal que Dios les permitió o que Dios les colocó como encomienda,
lo cumplen de manera cabal, ¿por qué nosotros, con mayor capacidad de razón, no cumplimos lo que Dios nos está solicitando de manera cabal? Si, por ejemplo, otra vez, la Luna participa en un movimiento de rotación y la Tierra le da también vuelta al Sol, y están cumpliendo, que no tienen una razón o una conciencia razonable que diga voy a hacer las cosas de diferente manera. Si no pasa eso, ¿por qué nosotros, que nos dio todavía más capacidad de razonamiento, por qué no cumplimos? Porque estamos fallando. Entonces, todo es por y para Dios. Todo lo que sucede en el universo, en el reino de los cielos, en todas partes. Vámonos a Salmos capítulo 149, versículo 1. Es una exhortación a Israel para que alabe a Dios. Y dice de la siguiente manera: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Entonces, cántico nuevo. Hay que recordar que cuando la palabra hace referencia a cántico nuevo, hace referencia a Cristo. Y entonces ya tenemos varios ejemplos en este capítulo, por así decir, de Cristo. Estamos hablando del cántico nuevo, habla de Cristo. Estamos hablando de el Hacedor, que es Dios, y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas en un solo Dios. Y tenemos también, ejemplo, que se gocen en su Rey. Nos tenemos que gozar en Cristo, en su soberanía, que estamos esperando con ahínco, estamos esperando con ansias su regreso. Y quienes no estén caminando con Cristo pueden llegar a sentirse con miedo. Pero si nosotros estamos caminando con Cristo, tenemos que esperar con ansia, con cariño, el regreso suyo. Y entonces, esto es un ejemplo de cómo debemos de tomar los libros como el Apocalipsis. El Apocalipsis no es elaborado con la finalidad de asustar, con la finalidad de crear pánico colectivo. Y entonces tenemos a la gente que dice, como me da mucho miedo eso, yo no me acerco a la palabra, o yo dejé de leerlo. Y entonces por miedo dejan de leer el Apocalipsis y tal vez el resto de la palabra. O tenemos personas, como lo he mencionado en otras ocasiones, que dicen, yo no me voy a arrepentir ni a tomar otros caminos, el camino de Dios, porque todavía soy joven y tengo derecho a equivocarme. Ya cuando sea grande, ya tendré otra postura. Pero no sabemos que si no seguimos desde ahorita a Dios, que si no seguimos a Cristo, y si Él nos permite llegar a la vejez, claro, con esta vida de desobediencia, no sabemos que vamos a generar y arrastrar muchas consecuencias a causa de lo malo que estamos haciendo ahorita en la juventud.
para quienes obviamente entra este criterio y se nos hace fácil. No saben, por ejemplo, las personas que tienen una vejez en cuestiones de pobreza. No saben que por estar derrochando los recursos hay una situación complicada también. No saben que por estar malgastando pueden tener una vejez sin, ¿cómo se puede decir? Pues sin las posibilidades de cubrir las necesidades inmediatas. No saben que en la vejez pueden estar solos por el maltrato que le hacen a sus hijos o a los nietos, o por faltarle el respeto a su pareja, y piensan que fue demasiado tarde ya ahora para hacer las cosas. Es por eso que siempre se exhorta en este canal a que las personas se arrepientan en este momento. Ya no hay que taladrarnos por los pecados anteriores, hay que arrepentirnos, pero un arrepentimiento consiste en dejar de hacer lo malo, evitarlo, huir del pecado. Y entonces, si estamos en las ocasiones que nos permiten pecar, si estamos frente a las personas que nos causa hacer el mal, y si nos congregamos en silla de escarnecedores, o sea, si nos juntamos con personas que están haciendo burla, haciendo daño, pues obviamente nunca vamos a poder alejarnos del pecado, de las personas que toman alcohol, de las personas que consumen sustancias. Mientras más estemos cerca de este tipo de personas, vamos a llegar a practicar lo mismo. La manera de podernos acercar a ellos únicamente es a través de la predicación de la palabra. Para eso debemos de solicitar a Dios ciencia, valor, debemos de solicitar hasta que nos dé capacidad lingüística para convencer y para poder hablar correctamente. Hay que recordar que Moisés no tenía ese don de la palabra. Lo mencionó con Dios y de todas maneras Dios lo usó para liberar al pueblo. Y entonces nos damos cuenta que por más ineficaces, ineficientes que podamos ser, si Dios quiere, nos vuelve diestros en algo. Todas nuestras capacidades, todas nuestras posibilidades, todas nuestras pertenencias, es porque Dios así lo ha querido, porque es misericordioso y porque tiene ese favor con nosotros. Aunque no seamos de Él, aunque no seamos de Dios, tiene misericordia. Y tenemos que agradecer eso, estemos donde estemos. Entonces, a lo que vamos aquí es que hay que alabar a Dios con nuestras acciones, que todo es por y para Dios, que Dios toma a los que son humildes y los vuelve más allá de esa humildad, y a quienes se creen más que los demás los humilla. Pero tenemos que gozarnos en su alabanza, tenemos que gozarnos en Él, tenemos que exaltarle y alabarle, y Él va a triunfar sobre todo y todos los que nos está solicitando, pues que prediquemos o que se enemistan con nosotros. Él va a triunfar sobre todo y sobre todos, empezando por las personas que no tienen piedad. Hay que recordar, el impío no tiene piedad. No es que tenga poquita, es que no tiene.
Y entonces debemos de darnos cuenta de este tipo de palabra porque está mencionando a Cristo. Toda la palabra, como dije, es mención de Cristo. Y vamos a cerrar con Salmos, capítulo 150, versículo 1. Y en Salmos 150, versículo 1, dice, o se llama, exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Ya para cerrar los salmos, como había mencionado. Dice así, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. A lo mejor no podemos ser músicos, a lo mejor no podemos estar tocando alguna canción, no sabemos o no hemos practicado, pero ¿con qué herramientas trabajamos? Quienes trabajan, por ejemplo, en la docencia, le alaban a Dios con las herramientas que son para docentes, con los plumones, con las plumas, y no me refiero a que toquemos música con ello, sino que lo que hagamos, que sea como si lo hiciéramos para Dios, con los instrumentos que Dios nos ha permitido ser diestros, hay que ponerlos a su disposición. Y no me refiero que los coloquemos en algún templo tampoco. Me refiero a que podamos llegar a ser testimonio con ellos. Que digan, ese maestro tiene algo diferente, está más cercano a Dios, se siente algo distinto. Es una persona agradable, es una persona comprensiva. Que digan, el carpintero hace las cosas con tanta alegría, con tanta tranquilidad, trata bien a los clientes. Que digan, el albañil está trabajando con total justicia, está cobrando lo justo, está construyendo sin pasarse los límites de otros lugares o de otros terrenos. Entonces, así está la cuestión. Con lo que tengamos, con lo que somos, con lo que sabemos, hay que alabar a Dios. Y si no, y no necesariamente alabarlo directamente, pero sí hacer las cosas por y para Él, porque todo es por y para Dios. Que se vea esa diferencia, que se vea ese esfuerzo, que se vea ese empeño en lo que estamos realizando, ese amor y ese cariño. El amor a Dios y el cariño por la creación, por el prójimo. Al igual que tenemos amor y cariño a nosotros mismos también por los demás. Vamos a orar para concluir. Gracias Dios por un momento de tu palabra. Gracias por este día, por esta semana, por todo lo bueno que nos has dado y por todo lo malo que nos ha hecho aprender. Ayúdanos a hacer las cosas por y para ti, con amor, para hacerlas con ese corazón y ser testimonio, hacer el bien, hacer tu obra y hacer tu palabra en todo lo que hacemos. Así como la creación te alaba, nosotros que también somos creación, que te alabemos por voluntad propia, que así lo quisieres, pero que coloques en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo esa disposición para alabarte. Bendice nuestras vidas, familias, seres queridos. Bendice todo lo que somos. Y te damos gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
y amén. Dios les bendiga y les guarde y seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.